Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. ¿Ya están listas? ¿Ya están listos para gritar ¡Viva México? Este 2024 tiene que ser el grito de gritos y por eso es para mí un verdadero privilegio saludar a dos historiadores que quiero, respeto y admiro como a pocos. Sari, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo para platicar a gusto. Gracias, un placer, un honor como tener a mi Enrique Ortiz, mi Tlatuani Cuauhtémoc. Un gusto estar aquí, Álvaro. Y sobre todo hablar de las fiestas patrias. Hay mucho que decir porque ahora con el tema digital, bueno, yo no sé qué está pasando con la historia, porque se están diciendo muchas barbaridades que las multitudes toman como ciertas, porque la leyeron en X, la leyeron, en TikTok les hicieron un bailecito y entonces, claro. ¿Cuál es el reto para ustedes, Ari? Pues creo que al final, como divulgadores de la historia, tenemos que, en un mundo globalizado, comenzar a cuestionar estos discursos nacionalistas y hacer una reflexión mucho más profunda para la gente en general que consume estos contenidos y hacerlos entender qué fue, por qué fue un proceso y darle un poco más de sentido al presente, ¿no? ¿Cómo le haces, Enrique, para sobrevivir cuando tienes enfrente a tantos historiadores? Sí, bueno, siempre es una cuestión de óptica, ¿no? Aunque ahí estén las evidencias, siempre es un tema de óptica y también de sesgo. Y esto no es nuevo. Desde 1971, por ejemplo, recordemos al expresidente Luis Echeverría, quien él dijo que el único consumador de la independencia, ¿quién fue? Vicente Guerrero. Por ejemplo, ¿no? Estigmatizando completamente a Agustín de Iturbide. Entonces es algo, pues, eso es hacer política, no hacer historia. Entonces es algo que viene, pues, desde siglos, podríamos definirlo, pero que obviamente se ha intensificado en estos tiempos, pues, gracias a las tecnologías, a las redes sociales, donde cada quien puede crear una verdad, aunque no sea cierta, ¿no? Y eso es lo que finalmente es peligroso. También hay que mencionar que muchos de estos sesgos históricos van muy alineados con el tema ideológico, sí, con el tema y también de la polarización de repente que se vive en nuestro país en temas políticos, ¿no? Si uno dice viva Villa, el otro quién va a decir viva Porfirio. Y si uno dice viva Benito, y el otro quién va a decir viva Maximiliano. Y entonces ya es un tema de desprecio hacia la figura que tal vez el otro partido o la otra ala política enaltece. Paralelamente, los historiadores van descubriendo cada vez cosas más fascinantes, más apasionantes. Perdón mi ignorancia, yo me acabo de enterar que este famoso estandarte del cura Hidalgo con la Virgen de Guadalupe no fue la primera bandera, no, que había algo con Iturbide, o sea, ¿cómo? Y que eran banderas gemelas y que una está en España y otra aquí ahora. ¿Cómo fue eso? ¿Saben de esta historia extraña? Sí, bueno, es que Ignacio Allende ya había preparado unas banderas, ¿no?, que ya existían antes del estandarte que se exhibe en el Museo Nacional de Historia. Incluso hay investigadores en la actualidad, ¿no?, muy especializados en el tema de la independencia, que afirman que esta gran pintura de la Virgen de Guadalupe, la cual Hidalgo toma, ¿no?, en el santuario de Atotonilco el Grande, en realidad esa no fue el primer estandarte que él toma. Hay historiadores que dicen que fue una estampa, o sea, una estampa de la Virgen impresa en papel y que la montaron en un palo, ¿no? Y que ese fue el primer estandarte, no el que se exhibe actualmente en el Museo de Chapultepec, ¿no? Entonces, hay muchísimas controversias y temas y descubrimientos nuevos que se van dando. Sari, ¿tú qué nos puedes decir de las fiestas patrias? Pues creo que es bastante interesante hacer una reflexión en torno incluso hasta de las fechas, porque en un principio la primera vez que se conmemoró el grito como tal se supone que fue allá en Huichapan, hoy el estado de Hidalgo, en 1812, y obviamente el bando liberal que con una arenga de explosiones de artillería recordaron el primer grito de Dolores, y ya más adelante, después de la consumación de la independencia, ya para 1825 fue que se decidió hacer esta celebración como tal, pero en un principio se hacía el 16,
pero con Santana, porque siempre se cree que, y hay como este rumor o esta idea De Porfirio. de que Porfirio Díaz lo cambió por su cumpleaños, y eso no es cierto. En realidad se cambió la celebración al 15 porque Santana, Antonio López de Santana, decía que la gente pues, se desvelaba. Entonces se cambió del 15 para que al día siguiente, el 16, fuera más bien un día como para ver el desfile y todo. En esa época no hubo desfile, sino más bien fue una celebración con el himno nacional. Y ya más adelante fue Porfirio Díaz, con motivo de la celebración del centenario de la independencia, que mandó traer la campana para hacer esto de tocar la campana del grito de Dolores. Pero en realidad quien hizo la modificación del día fue Antonio López de Santana y no Porfirio Díaz por el cumpleaños. Oye, Enrique, ¿y cuál es como la historia más extravagante alrededor de la independencia de México que nos puedes compartir hoy? Sí, bueno, a mí me encanta la crónica del grito, ¿no? Cómo Hidalgo, ¿no? Y Allende estaban en Dolores, ¿no? La noche anterior al grito, estamos hablando del 15 al 16, y estaban pues ahí en la casa del diezmo, y cómo el mensajero de la corregidora, ¿no? En Querétaro, porque ya se había descubierto la conspiración, y era una de muchas, porque recordemos que en 1808 ya hasta los síndicos, miembros del ayuntamiento, ¿no? Entre ellos Primo de Verdad y Ramos, Melchor de Talamantes, importante mercedario peruano, ya tenía la idea, ¿verdad?, de establecer juntas provinciales. ¿Por qué? Porque recordemos que Carlos IV y el deseado Fernando VII ya habían sido capturados y se les forzó que abdicaran por parte de Napoleón Bonaparte. ¿A quién? Al famosísimo Pepe Botella, ¿no? Que era, ¿por qué Botella? Pues porque le encantaba el chupe. Y en ese momento, pues estos intelectuales, estos criollos, pues estaban muy preocupados porque si no había rey legítimo, ¿no? Y en este caso de la dinastía de los Borbón, pues entonces ¿en dónde recaía la autoridad? ¿Dónde recaía la soberanía? ¿Y dónde tenía que recaer? En lo que era el poder legislativo y representativo, y en teoría popular, ¿no? Que representaba la decisión del pueblo de la Nueva España, ¿no? Y también de las élites y de los gremios. Entonces hubo muchas conspiraciones, pero bueno, lo interesante de esto es que finalmente el mensajero, pues primero va a San Miguel el Grande, a buscar a Allende, que él era la cabeza de la conspiración, y no lo encuentra. Y por ahí se encuentran a Ignacio Aldama, y le dicen, no, es que Allende está allá con el cura, en la casa del diezmo de Dolores. Y ahí entonces sigue la marcha, ¿verdad?, a buscarlos, porque les tienen que avisar que la conspiración ya fue descubierta. Y el pobre de Epigmenio González, uno de nuestros padres fundadores, pues ya había sido tomado prisionero y que nadie se acuerda de él. Y entonces llegan a la casa del diezmo, y ahí entonces el mensajero les dice, ¿saben qué? Ya fue descubierta la conspiración. Y con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? El padre Hidalgo se viste, pues porque está en su camisón de dormir, ¿no? Se va poniendo sus medias, todo. Allende, Aldama, muy preocupados, porque ¿qué vamos a hacer? Hay que ir al norte, hay que ir a conseguir apoyo a Estados Unidos. Y de repente, ¿no? Cuando ya les sirven el chocolate caliente del cual era tan afecto Miguel Hidalgo, les dice a los militares y al general, al que encabezaba el movimiento, que era Ignacio Allende, le dice, señores, somos unos perdidos. Nosotros no tenemos más remedio que ir a coger gachupines. Y el que da el paso hacia adelante, cuando los otros están titubeando, es el párroco de Dolores, Miguel Hidalgo. Y así es como inicia este movimiento de insurgencia, pues, que nos permite la independencia. Y ojo, porque mucha gente dice, no, es que el padre Hidalgo no quería independizarse de España. La realidad es que él sí buscó la independencia, contrario a Ignacio Allende, que buscaba solamente autonomía, ¿no? Y bueno, esto también recordemos que finalmente quien inspira, ¿no?, los sentimientos de la nación de Morelos, pues son las charlas que mantiene con Hidalgo. Él sí buscaba la independencia total con España. Sari, ¿tú qué nos cuentas de todo este chisme independentista? Pues, a mí me gustó mucho la crónica que nos hace, pero sí se me hace como muy importante tomar en cuenta que
lamentablemente el movimiento independentista pues sí fue un poco, y como bien dijo ahorita Enrique, promovido por los criollos. ¿Por qué? Porque evidentemente no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo con las reformas borbónicas, con todos estos cambios, evidentemente, cuando llegó Napoleón, pero que al final, lamentablemente, al momento de la consumación de la independencia, digamos que estas clases populares, los afrodescendientes mexicanos, que, bueno, en ese momento no eran mexicanos, ¿no? Pero los afrodescendientes, los indígenas y los mestizos, pues también se unieron a este levantamiento, y al final, digamos que en el recuento de los daños, como dirían por ahí, pues digamos que tuvo un sabor agridulce el final de la independencia, porque para ellos las expectativas era también una reforma en cuanto al reparto de tierras, ¿no? Y eso pues no pasó, ¿no? Y también hay que tenerlo en cuenta. Es una celebración, sí, en donde nos estamos independizando de España y dejamos de ser la Nueva España para hacer un nuevo territorio soberano, con estos ideales de la Ilustración, donde también se promueve la idea de libertad, pero pues sí hay que tomar en cuenta que todavía vamos a cargar ciertas estructuras de la Nueva España, ¿no? Que incluso hay un libro muy, muy interesante que escribió Edmundo Gorman, que habla acerca de esta sociedad nuevohispana, que todavía hasta hoy a veces cargamos ciertos vicios de esa burocracia nuevohispana, ¿no? Entonces también es muy importante hacer un poco de reflexión estos días que son de tanta celebración y regocijo, sobre también qué pasó con las clases populares y qué cosas también pues seguimos cargando, y qué fue lo que pasó también ya entrando al siglo XX, ¿no? Con Porfirio Díaz. ¿Ustedes cómo celebran estas fiestas? ¿Comienzan desde hoy con los niños héroes? Vamos, participen, porque de veras, después del corte les vamos a dejar, bueno, con la boca abierta. ¿Me se acuerdan? Son Sari y Enrique en Debate 22. Continuamos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estamos de regreso en este programa especial de Fiestas Patrias de Debate 22, pero yo quiero abrir un paréntesis para que nuestros invitados nos hablen de sus libros, nos hablen de sus programas de radio, nos hablen de sus aportaciones, porque
sí hacen un trabajo sensacional, sobre todo, y por eso los admiro tanto, por su frescura, por la manera como atienden a las nuevas generaciones, como dialogan con las jóvenes y los jóvenes. Sari, yo te he escuchado en Radio Ibero, me encantas. Sí, estamos en Ibero 99 los martes de 4:30 a 5. Es un programa con la maestra y académica de la Ibero, Claudia Ruñada, en donde platicamos un poco acerca de pues todas estas cosas que pasan en la cultura pop y que también son parte de un proceso de historia o de reflexión, ¿no? Entonces, pues Claudia es comunicóloga, yo soy historiadora y pues como somos amigas, pues hacemos ahí una reflexión y de repente un día hablamos de la batalla de Emos contra Punks, donde llegaron los Hare Krishna a defender a ambos bandos, así como otro día podemos hablar de el origen de los tacos al pastor o de por qué es importante hablar acerca de programas que están muy en boga últimamente. Entonces, pues andamos por ahí. ¿Tu libro Sí. todavía se consigue? Sí, el libro todavía lo pueden conseguir en la librería de confianza. Se llama Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México. Seguramente por ahí quienes te ven, como siempre, religiosamente, se acuerdan de mí que vine hace un tiempo también a presentarlo contigo muy amorosamente, como siempre. Y la receta de los biscuits sí sale. Sí, ¿En serio? sí, la receta de los biscuits sí sale, sí. Oh, y tú, Enrique, bueno, aparte tú te la pasas que unas novelas padrísimas. Sí, bueno, en septiembre del año pasado publiqué con Grijalvo la novela de la última victoria mexica, una crónica sobre la noche triste, interesante el juego de palabras ahí, ¿verdad? Y bueno, es una crónica que va desde la matanza de Toxcatl, ¿no? Que fue el 22, 23 de mayo de 1520, hasta lo que es la Noche Triste, que es el 30 de junio de 1520, que es la gran derrota de Hernán Cortés. Y ahorita, bueno, estoy por lanzar mi nuevo libro, que lleva por nombre, con Editorial Planeta, que lleva por nombre La Conquista para Gente con Prisa, que es una crónica, pues, que comienza, ¿no?, con los augurios nefastos o nefandos, ¿no?, de los cuales es testigo Motecuzoma Xocoyotzin, el güey tlatoani de Tenochtitlan. Inicia con una crónica de su gobierno, ¿no?, de cómo, contrario a lo que nos pintan, que este personaje era un supersticioso, cobarde, ¿no?, débil, pues era todo lo contrario, ¿no? Él es el que lleva a la cumbre a lo que sería lo que llamado el Imperio Mexica, la Triple Alianza, ¿no? Y bueno, va toda la crónica de las expediciones de Córdoba, de Juan de Grijalva, hasta que Hernán Cortés llega al Totonacapan, y bueno, toda la crónica desde la Noche Triste con muchos detalles interesantes. Te prometo que lo voy a leer porque ya vi nada más la edición y es hermosa. Cuando una editorial invierte tanto en una edición, créame, es porque hay un muy buen contenido detrás. Oye, Sari, ¿por qué comemos lo que comemos en estos días? Pues mira, hay varias cosas. Creo que siempre lo que nunca puede faltar el día de la celebración de independencia es sin duda el pozole, ¿no? Sí. Y el pozole creo que se ha vuelto uno de los favoritos, no solo de uno en las fiestas, sino hasta de los nutriólogos, ¿no? Porque luego te dicen, come pozole porque no es tan malo, de pollo, porque de cerdo te dicen que mejor no. Ya sé, a mí me choca, los nutriólogos y yo la sufrimos, pero el pozole al final es un resultado del mestizaje, ¿no? Es una mezcla entre este maíz cacahuacintle, que es obviamente producto de una domesticación del maíz por parte de los pueblos originarios de, pues no solo de México, sino de América. Y por otro lado, pues tenemos este ingrediente que trajeron los españoles a la llegada, que es pues la carne de cerdo, ¿no? Y entonces esta conjunción de sabores pues ha hecho que ahora haya una diversidad increíble de pozoles, ¿no? Por ejemplo, el pozole que es originario de Jalisco, que es el pozole rojo, está el pozole verde, que es de Guerrero, que el otro día un amigo muy querido, Mauricio Montes de Oca, me decía que en algunas regiones de Guerrero, yo ya lo había oído, pero le ponen un caballito de mezcal, sardina, huevo y pues ya eso se come, ¿no? Y ahora yo nunca había oído del mezcal, había oído de las sardinas y el huevo,
pero del mezcal no me había tocado, entonces ya me tocará ir a Guerrero y probarlo. No tienes que ir a Guerrero, Bueno, puedo ir a algún lugar por aquí donde lo sirvan. ¿Sabes eso dónde lo preparan? En el pozole, en la pozolería Moctezuma, ahí en la Guerrero, a donde en algún momento fue el ingeniero Carlos Slim. Que es muy famoso. Y ahí es un departamento, ¿no? Es un departamento, entras y ahí precisamente es donde te echan el mezcal. El mezcal. Ya me vi. Sí, yo también ya me vi, tengo que ir a probarlo. Y por último, el pozole blanco, ¿no? Que pues es como el más normal. Obviamente, cada persona tiene su propia receta. Yo he escuchado de gente que lava hasta 3 veces el grano para que no quede chirrio, así dicen, como supongo que se refieren a que no quede chicloso. Y obviamente también se ha vuelto parte de las celebraciones. Y la palabra pozole viene de pozoli, que significa espuma, ¿no? Los granos del maíz cacahuacintle parecen esta espuma, ¿no? Entonces es uno de los platillos que más se acostumbran, y seguramente por acá Enrique nos diga también de los chiles en nogada, que son también muy ricos, ¿no? Sí, ¿Cuál es la verdad de los chiles en nogada? Bueno, se comenta, existe este mito, ¿no? Que agarraron a Agustín de Iturbide, pues como conejillo de Indias, ¿no? Dijeron, pues va a pasar por Puebla, ¿no? El gran libertador, pues vamos a prepararle pues un platillo nuevo. Imaginemos la complejidad y la historia y las tantas recetas y tantas modificaciones que pueden estar detrás de un platillo criollo en gran medida y barroco como son los chiles en nogada. No es algo que puedas inventar en una semana o en 15 días. Para esto ya hubo prueba y error, reitero, una larga historia detrás de este platillo icónico mexicano. El arqueólogo Eduardo Merlo comenta, ¿no?, que en Puebla existe un recetario de inicios del siglo XVII, ¿no? Siglo XVIII, donde ya existe una receta, un platillo postrero. No existían los postres tal cual en ese momento, sino el postre, la palabra postre viene de postrero, al final, ¿no?, de todas estas degustaciones de 10, 15 platillos que así se servía la comida, pues en el siglo XVII y XVIII, y era un chile relleno de frutas con salsa de nuez blanca. No, al parecer en un inicio no llevaba carne, ¿no? Pero no se llevaba pone carne. peor. A ver, Sari, ¿capeado o sin capear? Bueno, la original es sin capear, ¿no? Tan. Mucha gente ahorita. No, bueno, yo opino que es capeado, ¡Dios! por ser un platillo barroco, ¿no? Es que al final lo que sí hay que retomar es que todos los platillos barrocos son sumamente dulces. Si nosotros quisiéramos reproducir una receta de la época virreinal, nos empalagaríamos con lo dulce que son. Yo me acuerdo que a quien le mando un beso, mi maestra, la doctora Cristina Torales, especialista precisamente en virreinato, alguna vez hizo una degustación con sus alumnos, yo era su alumna, y nos llevó un vino hecho a la usanza de la época virreinal, y era un vino dulce, dulcísimo de ciruela, y yo decía, Dios mío santo, ¿qué es esto? Especiado, ¿no? Así, casi, son cosas muy dulces. Entonces, obviamente este chile llegó hasta este momento, pero sí, viene de prueba y error de estas recetas donde hay pollo en leche, donde viene con estas salsas dulces, con cremas y natas. Y sigue mutando la receta, porque yo me encuentro unos chiles en nogada como muy extraños últimamente, ya en este afán de innovar. Enrique, ¿qué fue lo que gritó el cura Hidalgo esa madrugada? Sí, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, un domingo de tianguis en Dolores, cuando llegaban los indígenas de diferentes poblaciones, ¿no? Y bueno, hay varias versiones de este grito, ¿no? De Abadiqueipo, de Lucas Alamán, pero bueno, yo me quedo con la versión que dio Ignacio Aldama. ¿Por qué? Porque él fue testigo presencial. Lucas Alamán no estuvo, ¿verdad? Ni Abadiqueipo. ¿Y qué fue lo que comenta Ignacio Aldama? Que dijo el párroco: hijos míos, únanse conmigo, ayúdenme a defender la patria. Los gachupines quieren entregarla a los impíos franceses. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. Al que me siga a caballo le daré un peso, al que me siga a pie le daré un tostón. O sea, es profundo el mensaje, ¿no? Es profundo el mensaje desde un sentido práctico de yo voy a pagar a aquellos que se unan a la causa
insurgente, ¿no? Y por el otro lado, un tema de la opresión en la cual existían tantos grupos indígenas en esta zona del Bajío, donde precisamente con las reformas borbónicas de Carlos III, pues bueno, se buscaba la eficiencia de extraer todo el recurso, la explotación. ¿No? Amo estas tertulias, podría estar horas y horas y horas, porque seguramente a ustedes también les pasa. Estas fiestas son precisamente para esto, para unirnos en el debate, en la opinión, en la información sobre nuestros orígenes. Que viva México y que vivan esos grandes historiadores. Si me permiten, mirando a la cámara, mándenle un mensaje al público de Canal 22. Voy a invertir el orden para que la dama cierre con broche de oro. El caballero primero, venga. Pues bueno, disfruten de estas fiestas patrias, degusten un delicioso chile en nogada o un pozole, ¿verdad? ¿Por qué no? Y bueno, les invito a que lean mi libro, La conquista para gente con prisa, publicado en Planeta, y también a que me sigan en mis diferentes espacios digitales, ¿no? Ahí en los arrabales de X, antes Twitter. Me pueden encontrar como @Cuauhtémoc_1521, tanto en TikTok como Instagram, como X, antes Twitter. Y que viva México. Un placer, un honor. Y ahora sí, querida Sari, cerremos en grande. Venga. Pues nada, yo soy Sara Benítez, les agradezco muchísimo este espacio y que nos presten sus amables oídos, orejas y ojos para escucharnos debatir y platicar en torno a la celebración de la independencia. Los invito muchísimo a que sigan siempre este increíble espacio con Álvaro y sobre todo, pues si están interesados en aprender un poco más de historia, pueden buscar mi libro como Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México, y disfruten con su familia, abrácense y sobre todo, pues disfruten este último grito ahora con este cambio, ¿no? Muchas gracias, un placer, un honor. Quédense con la programación de Canal 22 y que viva México. Gracias.